Saludándolos a todos y trayendo hoy un texto que acostumbra uno a decir, otra vez, el ciego Bartimeo, el ciego de Jericó. Claro, uno se le va volviendo rutina, muchas veces esto hemos comentado, pero este texto es de una riqueza extraordinaria y puede iluminar muchos aspectos de nuestra vida, de la vida de pareja, de nuestra vida misma en medio de esta pandemia que a tantos nos ha puesto a veces a vivir a la orilla del camino y mendigando tantas cosas en medio de las dificultades. Pero repito, es un texto muy significativo porque está al final del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Es el último milagro que se narra aquí, antes del primero que fue la sanación de la suegra. Antecitos de eso, un poquitico después, que se levantó y se puso a servir. El ciego va a seguir a Jesús por el camino y se va a poner igualmente a servirlo. Pero está puesto aquí como una bisagra, esto que abre las puertas, porque ya viene la entrega de Jesús. Recuerden que va caminando a Jerusalén. Entonces el texto en el trasfondo nos quiere decir que es necesario que el Señor ilumine nuestros ojos con la fe para poder entender el camino a Jerusalén, para poder entender la cruz, para poder entender la pasión, para poder entender el sufrimiento, para poder entender tantas realidades que acontecen en nuestra vida y que no las entendemos, no las captamos porque simplemente estamos ciegos. El primer signo mesiánico de que hablaba el profeta Isaías era que Jesús iba a devolver la vista a los ciegos. Y uno cuando inmediatamente lee el texto del ciego de Jericó, se va a la historia, cree que es Bartimeo, hijo, el hijo de Timeo, y no, está hablando exclusivamente de nosotros, está hablando de la realidad de cada uno de nosotros en estos momentos, de nuestras cegueras, de nuestra falta de sentido de vida, de nuestra falta de proyecto de vida, de nuestro vivir en estos momentos como tantos que la pandemia los orilló a la orilla del camino. Y a la orilla del camino es al lado, o sea, marginado, aislado, no detrás de quien es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, que pasa hoy por nuestra vida, que ha pasado, que sigue pasando y que pretende que dejemos de vivir como mendigos y lleguemos a vivir como lo que en verdad somos, hijos amados del Rey, reyes, príncipes, princesas, todos esos títulos que usted y yo sabemos, pero que generalmente no los vivimos porque ahí en la puerta del templo y pidiendo limosna, templos vivos del Espíritu Santo y mendigando miles de cosas, el Espíritu derramando el amor de Dios en nuestros corazones y uno, repito, ¿qué? Mendigando miles de cosas. Entonces es bien interesante volver sobre este texto, porque la palabra de Dios es que viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo profundo del alma y no vuelve a Jesús vacía sin que haya realizado lo que quiso y haya cumplido aquello para lo que la envió. Escruta nuestros corazones, revisa nuestras actitudes. ¿Para qué? Para que nos convirtamos. Y a veces, como dice el Apocalipsis y lo hemos visto en varios textos, se cumple lo que dice ahí ese texto del Apocalipsis. Yo a los que amo, los reprendo y los corrijo. Porque qué tal uno que es un papá imperfecto, pero trata de corregir a sus hijos, de decirle por ahí no es, eso está mal hecho, eso no es lo más conveniente. Pero es que eso es lo que propone el mundo. Sí, es el mundo, pero nosotros, al ser discípulos de Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que aprender a tener una visión distinta de la vida, de los necesitados, de los desplazados, de los marginados, de los migrantes y de nosotros mismos. Porque es que esta realidad es tremenda. Hijos del Rey y viviendo ¿qué? Como limosneros, como mendigos, dirían los mexicanos refiriéndose a los colombianos, mendigos colombianos. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad que hoy este texto y la palabra de Dios nos va a brindar. Cuando el Señor, como a Bartimeo, a nosotros nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Les suena esa pregunta? Claro. La veíamos en otra reflexión cuando le preguntaban a Santiago y a Juan, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y miren, en esa respuesta, el Señor se da cuenta, si nosotros
hemos entendido algo de lo que es este seguimiento, de lo que es la vida en comunidad, de lo que es conocer, servir, aceptar, recibir y seguir a Jesús, o no hemos entendido nada. ¿Recuerdan la respuesta de Juan y Santiago? Que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué nos dice eso? Que no habían entendido nada. Por eso son ciegos. Por eso el Señor necesita devolvernos la vista. Y en esta respuesta que nos la hace el Señor cada rato, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres quedar limpio? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Y nos... No, qué bueno que nuestra respuesta sea la de Bartimeo. No que vea, sino que te vea a ti. Y desde aquel día lo seguía por el camino. Entendió que el fin de recobrar la vista no era pa mil cosas, para desbocar sus ojos, ay, no, para ver a Jesús, que es el único que nos saca verdaderamente de la ceguera y nos pone en seguimiento, como le dijo al ciego, anda, ven y sígueme. No se lo dijo, pero está ahí en el trasfondo, que te vea, Señor, y desde entonces lo seguía por el camino. La única manera de salir de nuestras dificultades, de salir de nuestra mendicidad, de salir de nuestros complejos, de salir de nuestros miedos, de salir de nuestras falta de diálogo en la relación de pareja, de las dificultades en esa misma relación, de las dificultades con nuestros hijos, es que el Señor pase como va a pasar hoy. Pasaba. Llegó a Jericó. Llegó a Jericó, va a comenzar el texto. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al, ya les voy a decir, 46 al 52. La única manera, les decía, de salir de todas esas situaciones es que cuando el Señor nos haga esa pregunta, nuestra respuesta no sea el baloto, un empleo que gane mucha plata, que pueda viajar mucho, que pueda, no, que te vea a ti. Cuando lo logre ver, y el ver de Jesús es que amar, voy a tener o a renovar ese encuentro personal que se nos va olvidando y comienzo a seguirlo por el camino y entonces ya salgo del marginamiento en que estaba, ya salgo del borde del camino, ya salgo de no contar para nadie, ya salgo de estar dependiendo de los demás, ya salgo de estar mendigando amor, ya salgo de estar acomodado con esa realidad mía, que es lo peor que a veces nos pasa. No, es que yo ya no soy capaz, es que yo ya soy así, es que ya me quedé así, es que este pecado ya me domina, es que yo no soy capaz de salir ahí. No, que te vea. Segunda vez, primer signo de la venida del Mesías. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Y uno siempre repitiendo los mismos caminos extraviados, metiéndose a los mismos callejones sin salida, en la relación de pareja, en las mismas realidades, que hoy, esa bulla que se va a sentir, que es que Jesús va a pasar, que quiere pasar por nuestra vida, que nos manda a llamar a través de otros. Qué interesante, cómo los otros, cómo la comunidad, se resalta aquí esa importancia, aun cuando esta comunidad de discípulos y eso era un tropiezo, ya lo vamos a ver, pero qué interesante que hoy el Señor vuelve y reitera ese llamado. Nunca se cansa de llamarnos, de invitarnos, de vengan conmigo y os haré llegar a ser, encuentren el sentido de sus vidas. Pero es que uno con un buen puesto como el que tenía Bartimeo, con la limosnita tengo, yo me conformo con hacer cositas, yo me conformo ahí con lo que hemos hablado, la religiosidad. No. Este es el prototipo del perfecto discípulo, porque es que si ya vemos, que el problema es que nos vamos a dar cuenta que no vemos, porque hay una tormenta y ¿dónde está Jesús? El que recuperó la vista sabe que en la tormenta Jesús viene caminando hacia él. Porque hay una crisis económica y vamos a perecer y a morir de hambre, nos trajiste aquí. El que recupera la vista sabe que el único pan necesario en medio de la travesía de esta vida es Jesús. En medio de nuestros miedos, el que recupera la vista sabe, ve y escucha que Jesús le dice: no tengan miedo, ve las llagas y el costado abierto de Cristo y es capaz de salir de sus encierros y sus temores. El que recuperó la vista ante las señales de los tiempos, ante las noticias, ante la pandemia, ante esas realidades, no pierde la esperanza, sino que se da cuenta que la esperanza de Dios no falla,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El ciego no ve nada, el ciego se mantiene en oscuridad permanente y nosotros a veces como discípulos nos movemos más en las tinieblas que en la luz. Y ya decía el profeta Isaías, para los que andaban en tinieblas brilló una gran luz, pero hay que verlo a Él. Hay que dejarnos ver y encontrar por Él. Creemos que lo estábamos buscando, pero Él es el que nos encuentra, el que nos sale al paso, el que se detiene aquí, como vamos a ver, ante nuestras necesidades. Creemos siempre que Jesús se sigue de largo. Jamás, jamás ante un grito de auxilio tuyo o mío, el Señor se va a seguir de largo. Se detiene, nos ve, nos manda a llamar y nos pregunta qué, casi nada, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo necesitamos hoy, en medio de esta realidad que estamos atravesando, el colirio del Espíritu? ¿Recuerdan el Apocalipsis antes de que entremos a profundizar en el texto? Me he enriquecido, soy rico, nada me falta, tengo buen empleo, medicina prepagada, salud, tengo una casa hasta lo más de bonita, nada me falta. Mira al Señor, ¿no te das cuenta que eres ciego, desgraciado, sin gracia? Y miles de adjetivos que están ahí en el Apocalipsis. Necesito que te eches el colirio del Espíritu Santo y recobres la vista. Que se caigan las escamas de nuestros ojos como a Pablo. Y miren qué interesante. Es que el problema cuando decimos vemos es que no nos damos cuenta. Pablo creía ver, pero se cayó ¿de dónde? De la ley, del cumplimiento de la ley. A veces eso es lo que decimos, ya lo hemos visto, somos muy buenos, no hago mal, no mato, voy a comunidad, llevo en la escuela tanto. Necesitamos que se caigan las escamas y que se rebelen. Como dice la escritura lindo, el Espíritu los convencerá acerca de su pecado, de los errores que están cometiendo, de las realidades que no son de Dios. Pero si no veo y me han escuchado, no hay peor ciego, no que el que no quiere ver, sino que el que no quiere escuchar. Porque es que se desarrolla tanto el sentido de la escucha si estamos ciegos, que la fe viene por la escucha, dirá San Pablo, y se abren nuestros ojos. Ah, Chucho, yo soy 20/20, sí, eso decía Pablo. Yo veo 20/20. Y fue donde el oculista y se dio cuenta que no veía nada, que le faltaba tener ese encuentro con aquel a quien creía perseguir. ¿Por qué me persigues? Es Jesús el que nos persigue, nos busca, nos enamora, nos seduce, y aún no nos damos cuenta. Y es más, pasa por la orilla donde nos hemos refugiado, por el lado del camino. Es que es muy interesante, es que al lado del camino ya nos salimos de la vía principal, del camino que conduce a la casa del Padre. Y cuando uno por ceguera se extravía en un camino, donde termina. Si hay señal, llama y lo localiza por el GPS, pero si no, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra vida cuando creyéndonos, siguiendo al Señor? Porque aquí lo estaban siguiendo, era por conveniencia, primeros puestos, poder y miles de cosas, y creían caminar con Jesús. Es más, iban adelante, se le adelantaron, y venga Jesús, yo le muestro el camino. Eso es lo que nos pasa cuando creemos, estar en el camino correcto. Pero no nos damos cuenta que estamos ciegos. No nos damos cuenta que perdimos el rumbo. Es que nada peor que uno no saber que está perdido. Nada peor que el que no sabe, ¿oíste dónde está? No, yo ahí me voy ubicando. No. Lo primero es un buen diagnóstico. Sí, me perdí. Necesito ayuda. Necesito, Señor, que pases hoy por mi relación de pareja, por mi relación con mis hijos, por mi trabajo, por mi afectividad, por mi sexualidad, por mi orgullo, por mi soberbia, por mi falta de diálogo, porque en todas esas realidades estoy viviendo a la orilla del camino. Y a la orilla del camino no hay pavimento. Es más, a veces los que nos ha pasado, me metí a un charco, me ensucié, me empantané, me pasó tal cosa. Es que cuando uno se sale del camino, vaya usted en un carro y quédese dormido y haga ¿cómo es que llaman esto? Un microsueño. Mata a alguno cuando oyes el golpe, taque, se salió del camino. Y eso es lo que nos pasa cuando dejamos de escuchar la propuesta que Él nos hace. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando
El primer versículo nos dice, llega a Jericó. ¿Qué era Jericó? Esa ciudad fortificada, cuyas murallas eran impenetrables. Es que es muy lindo el texto, fuera de que somos mendigos y de que no lo reconocemos. Jericó representa ese corazón endurecido que no se ha dejado atravesar por el amor de Dios, por la espada de doble filo que es la palabra, por la luz que quita las tinieblas. Y hoy el Señor quiere atravesar Jericó. Dice, y llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó quiere atravesar Jericó, y Jericó es nuestro corazón, que no acepta que se equivocó, que no acepta que mi esposa o mi esposo a veces tiene la razón, que también tiene su opinión, que también es valedera, que también se puede equivocar y yo puedo perdonar. Jesús quiere atravesar hoy no solo por nuestra mendicidad y sacarnos de ahí y ponernos a vivir como discípulos, hijos del Rey, sino derribar las murallas que le hemos puesto al corazón, al amor de Dios, al amor de mi esposa, al amor de mi esposo, al amor de mis hijos, al amor de mi familia, al amor de mi otra familia cercana, primos, al amor de la gente del trabajo. Llega a Jericó, ciudad fortificada. Segundo, Bartimeo como mendigo ciego. Tercero, Jericó queda 400 metros bajo el nivel del mar. Qué interesante cómo la mendicidad nos lleva a vivir en la oscuridad. Como dirá el salmista, ya cuando el Señor ha pasado, me sacaste del fango cenagoso, me sacaste de la oscuridad y ahora sé que tú eres el Señor. Cuando uno se aleja del camino, y es lo que nos está pasando, y por eso en estos días me convocaron a dar una charla interesante, qué pasó con nuestra fe, porque cuando uno se va acomodando, se olvida del Señor y se va saliendo del camino. Como en el carro, vuelvo y pongo el ejemplo, es que es muy significativo, uno se distrae un segundito y mira, y, cuidado mi amor, cuidado que te saliste de la vía. Claro, y cae donde uno, 400 metros bajo el nivel del mar, Jericó, corazón endurecido y mendigo. La situación es crítica y así a veces nos pasa. En familia, repito, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Pero la buena noticia es que llegan a Jericó. ¿Quién? Jesús y sus discípulos. Ciegos todos. Aquí vamos a ver que el verdadero ciego no es el Bartimeo, son los discípulos. ¿Quiénes? Usted y yo. Los que creemos estar caminando con Jesús, pero con una falsa imagen de Mesías. Los que creemos ir en pos de Jesús, pero adelantándonoslo y a veces diciéndole, no, eso no te conviene, Señor, es por aquí, es por allá. Este milagro, repito, está después de los 3 anuncios de la pasión, para que entendamos que es que el seguimiento como discipulado implica cruz, subir a Jerusalén. Miren, es que 400 metros bajo el nivel del mar va a empezar la subida a Jerusalén. Este camino es de subir a Jerusalén. ¿Y qué hay que ir dejando? Aquí vamos a ver, Bartimeo, el manto, o sea, todo. Todo es muy lindo, porque ante la propuesta de Jesús al joven rico, que lo vimos en alguna ocasión, vende todo lo que tiene, no fue capaz y se marchó entristecido. Todo lo que tenía para cubrirse del frío del desierto, para poner ahí para las moneditas que caían y recogerlas todo, para cubrirse era el manto, y lo arrojó de un brinco, lo soltó. Qué respuesta contraria, ágil, rápida, porque sabía que el único que lo podía sacar de esa profundidad, llámelo en estos momentos, depresión, tristeza, desesperanza, angustia económica, soledad, miedo, temor, era Jesús. Ya había oído hablar de él, no veía, pero escuchaba. Que se abran hoy nuestros oídos para escuchar hablar de el Salvador, que es Él. Nosotros no somos los salvadores de nuestra comunidad, de nuestros hermanos. Él es el Salvador. Nosotros somos salvados por el que pasa. Atraviesa Jericó. Es que miren qué lindo. El único capaz de derribar ese corazón endurecido nuestro es Jesús. ¿Es Jesús? Qué tan hondo hemos llegado cuando nos hemos perdido de nuestros caminos. Ahora uno habla con mucha gente y no seguimos. De hecho, nosotros estamos virtual. Hace tiempo no volvemos, pero llegó la hora. Antes nos pasamos, y lo digo por mí. Lo digo por mí. Nos pasamos. Es hora de volver. Es hora de no ser nomás cristianos de virtualidad.
porque la virtualidad casi que lo asemejo aquí con vivir a la orilla del camino, entendiéndome bien, entiéndanme bien, bien provechoso lo que hemos hecho, bien provechoso estos medios, pero no reemplaza el compartir fraterno en comunidad juntos, orando juntos, compartiendo juntos. Es hora de regresar. Es hora de arrojar el manto de la comodidad. Es que es muy bueno en el sillón con la cobijita y la bebidita al lado. No, no. Nos vamos volviendo mendigos. Nos vamos quedando en religiosidad y nos vamos quedando instalados. Y es hora de volver, obviamente, con todas las precauciones, con todas las medidas, y en el momento en que suceda algo y haya restricción, pues acatar la restricción. Pero hablaban en estos días, en la escuela misma lo han dicho, abrieron para todo, fútbol, ahora la final de Nacional va a ser con estadio lleno. ¿Y lo espiritual qué? ¿Cuándo vamos a dejar de mendigar lo espiritual y a apropiarnos de esta realidad de discipulado? Pues llegó la hora, dice así el texto. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, ya saben que Bar es hijo de Timeo, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Miren, la imagen es dramática. Sentado, paralizado, al lado del camino, marginado, no era tenido en cuenta por nadie, no podía participar de las actividades religiosas, no podía ver las realidades circundantes, dependiente totalmente de los demás. Afortunadamente estaba en un puesto donde pasaban muchas caravanas, donde muchos como ayuno, limosna y diezmo lo daban y tenía un buen puesto, les decía hora, pero se acostumbró. Se estaba acostumbrando como nos estamos acostumbrando nosotros, simplemente a la virtualidad, simplemente a la misa de domingo, simplemente a orar un momentico, simplemente a instalarnos, a no desacomodarnos, porque es que el ir implica dejar, y era un mendigo, ciego, sentado a la orilla del camino. ¿En qué aspectos, muchachos y muchachas, nosotros estamos a la orilla del camino? No en camino con Jesús, sino a la orilla. ¿Qué aspectos de nuestra vida están marginados, viviendo de espaldas a Dios, no en pos de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, sino fuera del camino que Dios nos ha propuesto? Sin duda son muchos, pero vuelvo y repito, la buena noticia es que Jesús, ¿qué? Pasaba, iba a pasar. Estando sentado junto al camino, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Al enterarse, se dio cuenta por la bulla, por el alboroto, ya había oído hablar de él. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, se puso a gritar, entre comillas, a orar. ¿Y qué dijo? Sáname no, cúrame no. Jesús, hijo de David, el título mesiánico, aun cuando no lo entendían. En ese título se asociaba al hijo de David, líder, guerrero, político y militar que iba a liberar al pueblo, pero le decía: ten compasión de mí. Al escuchar, veíamos ahora, la fe viene por la escucha. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Se puso a orar. Esa tendría que no es nuestra oración. La llaman la oración del corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Compasión, padece conmigo en esta situación. ¿Cuál es tu oración? Y gritar quiere decir que la hacía con fuerza. No, Señor, ya que tú me oyes. Gritaba con fuerza: Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan quién gritaba igualmente así? Los 7 leprosos. Es que ante nuestra realidad somos muy pasivos para buscar al Señor y más para orar. Es una oración del corazón que sale de lo profundo del corazón y llega al corazón de Dios. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo llama con el título que esperaban el Mesías, el hijo de David. Lo reconoce, no lo ve, pero escucha. El problema de nosotros, lo hemos dicho siempre, es de escucha.
Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás, pero nosotros no escuchamos. Por un oído nos entra y por el otro nos sale. Pasaba Jesús, la muchedumbre y los discípulos, mucha gente, iban hacia Jerusalén. Empezaba la subida, atravesaban Jericó, esa ciudad cuyas murallas fueron destruidas después con los gritos y al son de las trompetas. No permaneció de pie. Y miren lo interesante, está sentado a las puertas de la tierra prometida. Ya sigue la tierra prometida. Y es lo que quería resaltar hoy. No nos podemos quedar instalados a puertas de la tierra prometida. A 27 kilómetros de Jerusalén ya va a llegar, pero se instaló y nos puede pasar. No que ya vamos a llegar, ya sabemos que esta es una carrera. El premio, sigo corriendo, dice San Pablo, para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Olvido lo de que dejé atrás, ¿qué? Mi manto, mi ceguera, mis complejos, mis miedos, y me lanzo a la carrera hacia la tierra prometida. ¿Que quién es? Jesús. Está ahí pegadito, está cerquita. ¿Recuerdan el cuento del alpinista? Señor, sálvame. No fue capaz de soltar la ramita. Al otro día lo encontraron congelado a 50 centímetros del suelo. No importa la depresión en que estés, la tristeza, la crisis económica, la angustia, el problema de pareja con tus hijos, esta realidad de pandemia. Estamos cerquita y Jesús quiere atravesar ese corazón endurecido, esa Jericó, para llevarnos y abrirnos camino a través del Jordán hacia la tierra prometida. No nos quedemos instalados ahí, no estamos destinados a ser mendigos, estamos destinados a vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, hijos amados de Dios. ¿Cómo se nos olvida? ¿Cómo mendigamos? ¿Cómo nos instalamos en nuestro, ay, no, es que a mí nadie? Es que pobrecito de mí, es que si usted supiera, es que esta realidad mía, es que para usted es muy fácil, es que no, Jesús pasa. Jesús pasa, gritémosle hoy con fuerza, ¿pero qué? Dame el baloto, que me consiga no sé qué. No, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara. ¿Quiénes? Todos los discípulos y la multitud, todos los religiosos, que por qué les decía que son los verdaderos ciegos, porque no fueron capaces de captar la necesidad del ciego, de captar que había alguien marginado, de captar que había alguien que necesitaba de misericordia, que necesitaba de compasión. Por eso ser discípulo es andar por la vida con los ojos abiertos, atentos, especialmente y principalmente en nuestra familia, a ver quién necesita que yo sea Jesús para él. Discípulos, sigue y sirve, y el ciego ahí, mendigando a la orilla del camino, quizás abandonado, no tenido en cuenta, y sigamos que vamos rápido, vamos para misa, vamos para la procesión, ya va a empezar la ceremonia de las 3. Por eso necesitamos ser sanados de nuestra ceguera. ¿Qué le pasa, mi amor, a la esposa? 40 años llorando y no tiene todo. No, le falta todo, pero es que yo soy ciego. Pero seguidor y servidor del Señor, y a todos nos pasa. Por eso necesitamos que el Señor hoy nos abra los ojos y que el Espíritu nos abra el entendimiento para entender lo que nos quiere decir esta escritura, que tantas veces la hemos escuchado, pero seguimos que mendigos ciegos viviendo a la orilla del camino, y todos le gritaban, todos le increparan para que se callara. Claro, todos nos van a decir: deje de predicar, ¿para qué si eso no le está sirviendo? Deje de orar, esa oración no está sirviendo, no insista en esto, cállese. No. Él nos va a decir la clave de la oración, pero él gritaba mucho más, no le paraba bolas, no oía los comentarios negativos de los demás. Seguía orando con más fuerza, y esa es la clave para que veamos la actuación de Dios en nuestra vida. Recuerden la viuda inoportuna, el juez inicuo y la viuda inoportuna, y ella insistía y tocaba, o el amigo inoportuno, la viuda y el juez y el amigo inoportuno, medianoche, hágale, voy a abrir a ver quién es. Y no es que el Señor se haga de rogar, no, sino que es la oración de corazón que conmueve el corazón de Dios. Pero ahí mismo, no, yo el lunes le dije: Señor, si ha de ser esto, y ya no volví a orar, ni volví a hablar con él de amores, ni volví a ese diálogo con él. Cómo nos desanimamos de fácil, y es lo que nos está pasando en esta pandemia.
Empezamos a orar, empezamos a esto, empezamos a lo otro y ante la no ver muchas cosas que el Señor no hacía porque como no nos obedece, tiramos la toalla. ¿Qué ejemplo nos da el ciego? Ustedes imaginan, cállese, no estorbe, no moleste, vea que el maestro ya va a hacer, vea que vamos con él en procesión, vea, nos va a arruinar. No, él gritaba más fuerte. Él sabía, les estaba diciendo que su única esperanza era Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Salvador. Él sabía bien en quién le estaba entregando todas sus realidades y lo vamos a ver más adelante en ese salto de confianza que da. Es que ciego, a pesar de ser ciego, dio un brinco, soltó el manto y se acercó a Jesús. Es lo que hoy nos está pidiendo el Señor, que confiemos plenamente en Él. Que no nos echemos para atrás, que después de haber pisado sus arados sigamos confiando plenamente en Él. Que Él sigue pasando, que Él sigue atravesando las realidades de nuestro corazón, que Él sigue, como dice en la Escritura, mi Padre y yo aún trabajamos en tu vida. Pero ¿qué hay que hacer? Gritarme al fuerte. ¿Qué hay que hacer? Perseverar con más ganas. ¿Qué hay que hacer? Esforzarnos más. Es que la conquista, recuerden que, ¿qué les decía? Están a las puertas de la tierra prometida, el ciego y nosotros. Josué, ¿qué hay que hacer para conquistar la tierra prometida? Esfuérzate y sé valiente. Implica sacrificio, implica volver a pasar por el corazón todas las actuaciones de Dios. ¿O acaso no nos ha sacado de la ceguera, de la crisis económica, de la enfermedad? ¿Cuántas veces, muchachos, el Señor, como dice la Escritura, ha estado grande con nosotros? Y uno está alegre, no, uno vuelve y se queda mendigo. Alegre un momentico y se vuelve a mendigar. A mí nadie me quiere, a mí todos me odian, a mí nadie me tiene en cuenta, a mí tal cosa. Y se queda uno ahí. No, él gritaba más fuerte, él oraba más fuerte, él intensificó su encuentro con el Señor. Él no se desanimó ante las circunstancias adversas, que a veces es en la misma familia donde nos dicen, ¿y usted cuánto lleva en la escuela? Y eso no le ha servido para nada. ¿Y usted cuánto lleva yendo a la comunidad Nueva Jerusalén? Eso no le ha servido para nada. Mire que es que tal cosa, no. Con más fuerza, perseveremos, insistamos, que vamos a ver el paso del Señor. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Qué interesante. ¿Jesús qué? Se detuvo, stop. Paró, no siguió de largo, vio, escuchó, se dio cuenta que alguien lo necesitaba, escuchó el clamor. En el trasfondo está el Éxodo cuando Dios dice, bien vista tengo tu aflicción. Aquí Jesús nos dice a cada uno de nosotros, yo sé de tus dificultades de pareja, yo sé de tu ceguera, yo sé de tu sordera, yo sé de tus problemas al hablar, yo sé de tu timidez, yo sé de tus complejos, yo sé de tus fracasos, yo sé de todas tus realidades y se detiene ante la oración de corazón nuestra. Escuchó que alguien lo necesitaba y nunca Jesús se sigue de largo. Nunca Dios deja de escuchar una sola de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo sabemos, tiene un tiempo preciso y oportuno para actuar, porque en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que Él ama y de los que decimos amarle, entre comillas. Se detuvo y manda llamarlo. Miren qué interesante. Lo manda llamar con quienes antes habían pretendido ser obstáculo para que Él se encontrara con el Señor. No dejemos pasar este detalle. Llamadle, le dijo a quienes, a sus discípulos ciegos, a la muchedumbre que decía, deje de gritar, calladito, calladito que vamos hacia Jerusalén, no estorbe. Entonces qué interesante que a veces el Señor se vale de ciegos para llamarnos a volver al camino y al encuentro con Él. No sé si están captando esa idea que es profunda. A veces se vale de quien no ve, de quien ni siquiera va a misa, de quien no está en el grupo, para corregirnos y llamarnos al encuentro con Él, porque los que antes eran obstáculos son los encargados ahora de llevar al ciego ante Jesús. Qué interesante, o sea que no perdamos la esperanza. O
O sea, que no perdamos la esperanza. ¿Qué hay ahí en el trasfondo? ¿Recuerdan en la multiplicación de los panes? Denles ustedes de comer. Ah, qué interesante. A pesar de ser limitados, a pesar de nuestro pecado, de nuestras todas realidades, el Señor nos utiliza ¿para qué? Para llevar al encuentro con Él a muchos. Porque es que como no es por méritos, como no es porque yo sea un santico, no es porque yo me mantenga en misa o porque yo predique, llamadle. Hoy te manda llamar. ¿De dónde? De donde estás postrado. De esa vida a la orilla del camino, de esa tristeza profunda, de esa soledad, de esos miedos, de esa crisis económica, te manda a venir a donde Él. Llamadle. Por nombre propio. Solo aquí Bartimeo y la hija de Jairo, en la resurrección de la hija de Jairo. No mienta más nombres propios porque ahí estamos incluidos nosotros. Bar Jesús, Bar Gustavo, Bar Catalina, Bar Nicolás, hijos de Dios. Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Sería Bar Jesús Dios, hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Todavía no dimensionamos, todavía no vivimos esa realidad, sino que vivimos ¿qué? Como mendigos. Dice Jesús, llamadle, llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate. ¿Cómo lo llaman? Oiga, hombre, ánimo, levántate. Es que es la única manera de levantar al que está postrado. Si lo hacemos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ánimo de ánima, de espíritu, con el poder es animar, no desanimar. Es alentar, es devolver la esperanza, es sembrar alegría, es ser compasivos, es ser misericordiosos, no es echar cantaleta. Ánimo, levántate, y levántate es el verbo usado para resucitar, el que usó en la hija de Jairo. Levántate, levántate porque hoy el Señor pasa. Y esa bulla, esa algarabía es signo de que quiere pasar por tu vida y por mi vida, transformando, purificando, renovando, haciendo nuevas todas las cosas y especialmente devolviéndonos la vista para que podamos ir como discípulos atentos a la necesidad de tantos que nos necesitan. Mañana tras mañana despiertas mi oído para escuchar como el discípulo y tener palabras de aliento y diremos aquí y ver al necesitado. Felices con Jesús, felices siguiendo a Jesús y el ciego gritando y ellos, calladito, vamos, sigamos de largo que es que vamos a lo que vamos es para misa, vamos es para la Eucaristía solemne, porque hoy es solemne. Y todos los necesitados y todos ahí, esos no cuentan, esos no interesan, qué ceguera tan tremenda la que tenemos. Pero el Señor nos llama, ánimo, levántate, te llama. Y Él, 3 verbos, arrojando el manto, dio un brinco, saltó y vino donde Jesús. Es que la fe no es pasividad. ¿Cómo se nos volvió de pasiva la fe con esta pandemia? ¿Qué es lo que es la fe? La respuesta al amor de Dios. ¿Cómo se nos volvió de pasiva la respuesta a ese llamado del amor de Dios? Y Él, arrojando su manto. Es que para ir donde Jesús tenemos que dejar muchas cosas. Y más si el camino es en qué? Vamos en subida hacia Jerusalén y vamos hacia la tierra prometida. Que en el trasfondo de Jesús tenemos que llegar ligeros de equipaje. Arrojó todo lo que tenía. El joven rico se quedó con sus bienes y se marchó entristecido. Arrojó todo lo que tenía. La viuda echó las 2 moneditas, echó todo lo que tenía. Nada, nada de lo que hagamos, de lo que le demos al Señor, va a ser en vano. ¿Pero qué? Repito, la fe es movimiento, son verbos, es acción. Por el oído escuchó, proclamó con la boca, vio al Señor, gritó con el corazón. Implica una respuesta de todo nuestro ser y después con los pies lo seguía por el camino. Oídos, ojos, boca, corazón y pie.
hacia dónde nos llevan nuestros pies, nuestro corazón, qué es lo que grita, nuestros ojos que ven, qué es lo que yo escucho, qué es lo que proclamo, qué es lo que oro, cuál es mi oración. Él arrojando el manto, todo lo que tenía, arrojando el manto es dejando esa vieja manera de ser, es la dignidad y la identidad que tenía perdidas, es mostrándose tal cual es. Es que es muy lindo, es que en la oración, esa es la idea, mostrarnos tal cual somos para tener un encuentro con uno mismo y con el Señor a partir de sentirnos amados por Él. Arrojar el manto es de esa realidad que no te deja, puede ser el licor, un vicio, el adulterio, tantas realidades. Nosotros, cada uno sabe qué es lo que le está impidiendo tener ese encuentro con Él. Señor, arrojó el manto y de un brinco saltó. ¿Cuándo salta uno? Cuando pasa de un lugar a otro. Pasó de la mendicidad a encontrarse frente al que es la tierra prometida. Para esquivar un obstáculo hay que saltar, hay que dejar, hay que arrojar y hay que desprenderse. ¿Y cuándo salta uno más? De alegría. Los cojos saltarán de alegría. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos saltan de alegría. Y se acercó y vino donde Jesús. Porque es que el Señor pasa, nos saca, nos acercamos y volvemos al tiempo. ¿Por qué? Porque se enfría nuestra fe, porque se enfría nuestra respuesta y dejamos de seguir al Señor de la vida, al Mesías, al Salvador, al único capaz de sacarnos de esos 400 metros de profundidad donde se ha hundido nuestra vida, de esa tristeza que ya es a punta de pastillas que tratamos de solucionar, de esa crisis económica, de todas esas realidades. Te llama y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús dirigiéndose a él, sin duda mirándolo, amándolo, tratando de entablar una relación con él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Tremenda pregunta, ¿no? Si hoy el Señor te la hace, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta, muchachos? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Les dije al comienzo y se lo repito en este instante, en la respuesta que demos, nosotros mismos nos damos cuenta si estamos entendiendo de qué se trata este caminar o no. De qué se trata ser discípulo del Señor. De si hemos entendido el tipo de Mesías que es Jesús. De si hemos entendido que es que Dios reine en nuestro corazón. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que te vea, que vea. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué interesante, recobró la vista, o sea que alguna vez vio. Nosotros también tuvimos ese encuentro y vimos, y palpamos y vimos la espalda de Dios y tuvimos el encuentro con el Señor. Pero nos fuimos volviendo como los del Apocalipsis. Dice: soy rico, me he enriquecido, nada me falta, me está yendo muy bien en el trabajo. Es más, mi esposa consiguió también trabajo, no damos abasto, eso es mejor dicho por aquí y por allá. Y se nos olvidó que alguna vez vimos a quien era el camino, la verdad y la vida. Y tomamos otras rutas. Que te vea es la traducción más rabuní, maestro mío, que aprenda de ti, que te vea y te siga por el camino. Esa es la fe. La fe en las Escrituras se llama discipulado, y desde entonces le seguía por el camino. ¿Cómo necesitamos hoy que el Señor nos devuelva la vista? Es que qué interesante, recobró la vista, quiere decir que alguna vez vio, que no siempre fue mendigo, que no siempre estuvo en esa situación, como nos ha pasado a nosotros. Pero volvemos a esa situación porque abandonamos a quien es el camino, la verdad y la vida. Porque decimos, como me escucharon: me he enriquecido, nada me falta, medicina prepagada, salud, jubilación y pensión. ¿Qué más necesito? Volver a comunidad, escuchar más la palabra del Señor. No, eso lo hago los domingos con la ida a misita.
que te vea y que vuelva a arder mi corazón, como decían los discípulos de Emaús, que me devuelva de mis caminos extraviados y me ponga detrás de ti, en pos de ti, como seguidor tuyo. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hoy nuevamente, a pesar de haber pisado tus arados, echarnos para atrás y estar mendigando en tantos aspectos de nuestra vida, tú pasas por nuestra Jericó, que es nuestro corazón endurecido y fortificado por el odio, el rencor, el egoísmo, la desesperanza, la crisis económica, y nos mandas llamar. Y te detienes ante nuestra necesidad. Sientes compasión por cada uno de nosotros y a pesar de las dificultades y los tropiezos, nos mandas llamar aún con aquellos que han sido obstáculo para que nos acerquemos a ti. Hoy queremos, como Bartimeo, de un brinco, de una, rápidamente, arrojar y dejar a un lado el manto, que hoy es esa realidad que no nos permite tener un encuentro contigo renovado, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Esa dificultad que estamos atravesando. Y de un salto, volver a caminar en pos de ti como discípulos. Volver a nuestras reuniones de comunidad y volver a escuchar esa palabra y que se abran nuestros ojos y arda nuestro corazón. Empezar a vivir como lo que en verdad somos, hijos de Dios, pues dirá San Pablo, no recibimos un espíritu de hijos adoptivos para recaer en el temor y en el miedo, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre, Papito. Tú eres el camino de regreso a la casa del Padre. Que hoy se caigan las escamas de nuestros ojos, se abran nuestros oídos y te sigamos a ti, el único capaz de darle sentido a nuestra vida y con el único capaz de transformar cada una de nuestras realidades para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.